Quiero comenzar esta mañana pidiéndoles que piensen en un momento en que alguien les haya dicho esto. Sé que duele ahora, pero te aseguro que es para tu beneficio. Así que hay risas, algunos lo han escuchado. Crecí como el hijo de un pastor, así que eso probablemente te dirá algo sobre mi obediencia de niño, que era muy escasa. Pero escuché esto muchas veces. Sé que duele en este momento, pero te aseguro que es para tu beneficio. El peor para mí fue, sé que duele ahora, pero es porque te amo. Y siempre pensaba, eso no tiene sentido. Si realmente me amaras, no me quitarías mis videojuegos. Si me amaras, me permitirías salir con mis amigos. Esto no es para mi bien, duele. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando 1 Pedro y observando lo que Pedro nos enseña sobre vivir como exiliados, como extraños, como huéspedes vagando en un mundo confuso que a menudo está lleno de sufrimiento. Y creo que es realmente importante que el mensaje de 1 Pedro sea uno de esperanza. Sé que duele ahora, pero prometo que es para tu bien. Y así, esta mañana vamos a sumergirnos en un pasaje de 1 Pedro capítulo 3 y vamos a ver esta idea de la esperanza. Y en particular nos vamos a centrar en este punto clave para esta mañana y es este. El Evangelio cambia nuestra forma de ver el sufrimiento. Sí, vamos a navegar por este pasaje en 1 Pedro 3 y de él aprenderemos 4 verdades que Pedro tiene para nosotros sobre la intención de Dios, lo que el Evangelio ofrece en tiempos de sufrimiento. El primer punto es, el Evangelio cambia nuestra visión del sufrimiento. El Evangelio cambia nuestra perspectiva en el sufrimiento. Primero leeré el pasaje y luego lo revisaremos con más calma. Así que déjame retomar el pasaje y escuchemos la palabra de Dios. Pedro 3:13. Bien, ¿quién hay que te haga daño? Si tienes celo por lo que es bueno. Pero incluso si debes sufrir por causa de la justicia, serás bendecido. No les temas ni te preocupes, sino que en tu corazón honra a Cristo el Señor como santo, siempre listos para dar respuesta a quien te pregunte sobre la esperanza que hay en ti. Hazlo con respeto y suavidad, teniendo una buena conciencia, para que cuando te calumnien, aquellos que desprecian tu buen comportamiento en Cristo sean avergonzados. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, si así lo quiere Dios. Mal. El Evangelio altera nuestra forma de ver el sufrimiento. Vemos esto al comienzo de este pasaje, donde Pablo hace 2 afirmaciones consecutivas que nos parecen, a nuestra percepción occidental, ser totalmente contradictorias y opuestas en su esencia. Escuchemos de nuevo esos versículos. En el versículo 13, ¿quién puede dañarte si te esfuerzas por hacer el bien? Si estás siguiendo a Cristo, entregado a Él y trabajando por su justicia, ¿quién puede dañarte? Dice Pedro. Y diríamos, perfecto, eso suena genial, quiero unirme a eso. Pero justo después de eso aparece lo que nos parece una contradicción. Pero incluso si sufres por causa de la justicia, serás bendecido. ¿Qué es, Pedro? ¿Estamos a salvo del sufrimiento o vamos a sufrir? Pedro diría que la última afirmación es fundamental. Incluso si sufres, serás bendecido. Verás, el discípulo de Cristo, la vida no se desvía del sufrimiento, se vive el sufrimiento y en ese sufrimiento hay bendición. En ese sufrimiento se encuentra la experiencia de la vida que Cristo nos ofrece. Jesús menciona esto en Mateo 10, donde habla de los miedos que nos controlan en esta vida. Él dice en Mateo 10:28, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús dice, oye, tu sufrimiento y tus miedos en el sufrimiento, porque todos tememos en el sufrimiento. No dejes que esos sean guiados por miedos del mundo. En cambio, sabe que la bendición del Señor está a través del camino del sufrimiento. ¿Lo entendemos, verdad? Como si te preguntara, oye, incluso más arriesgado, si revisara tu cuenta de redes sociales y encontrara momentos en que mencionaste ser bendecido, ¿verdad? La vida bendecida que tienes, mi intuición es que lo que encontraría colectivamente entre nosotros son fotos en la playa. Es el momento en que obtuvimos la promoción en el trabajo. Esa es la vida bendecida para nosotros, intuitivamente, como occidentales. Lo que Peter dice es, la vida bendita incluye sufrimiento. La bendición se encuentra en estar junto a alguien mientras muere, al ser diagnosticado con una enfermedad terminal, en ser despedido. El sufrimiento en realidad no está separado de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para moldearnos hacia su propia esencia. Ahora, reconozcamos esto mientras lo experimentamos. Es duro para nosotros. Todo en nosotros se opone a eso. Pelea contra el sufrimiento en nuestra vida. Nadie quiere aceptar el sufrimiento. ¿Y cómo lo logramos? Peter va a explicar cómo. Comienza con esto, versículo 15. Pero en sus corazones honren a Cristo el Señor como santo. Podemos usar sinónimos para la palabra honrar. Es un término flexible donde podríamos decir en sus corazones santifiquen al Señor o considérenlo como santo. Oye, en medio del sufrimiento, cuando el miedo se abalanza sobre ti, levanta tus ojos y establece a Dios como santo. Él no ha perdido el control. Él no ha dejado de ser soberano en tu vida. Ahora, podemos aceptar que esto es antitético a nuestra experiencia humana en medio del miedo y el sufrimiento. Cuando el miedo aparece, sabemos que psicológicamente nuestras manos se mojan de sudor. Aumenta nuestro pulso. Nuestros músculos se tensan. Mentalmente, los centros analíticos de nuestro cerebro se apagan mientras luchamos, huimos o nos congelamos. Solo respondemos a esta experiencia de miedo en nuestro interior. Es peligroso para nosotros en medio del sufrimiento porque podemos intentar en nosotros mismos controlar y protegernos. Ser nuestro propio escudo en este mundo peligroso. Lo que Pedro dice es que el Señor es tu refugio y tu escudo. Levántalo. Honra. ¿Cómo? Una forma es la oración. Sabemos que hay una respuesta fisiológica. Nuestros latidos del corazón se ralentizan. Y en la adoración, con canciones. Mi madre es patóloga del habla y hay algo increíble. Nuestros cerebros son cosas asombrosas. Aún estamos aprendiendo sobre ellos. Y una de las cosas sorprendentes del cerebro humano es que puedes perder la función del habla. Y sin embargo, para algunas personas aún existe la capacidad de entonar melodías que han interpretado durante toda su existencia. A veces, canciones de su juventud, quizás. Tal vez has cantado Amazing Grace muchas veces. Y puedes entrar en un hogar de ancianos con aquellos que luchan con la pérdida del habla. Y aún así hay capacidad para adorar. Es algo fuerte. Dios nos ha creado para que podamos responder mirando hacia arriba. En la adoración podemos reiniciar nuestro enfoque en medio del sufrimiento y cambiar nuestra perspectiva. Primero, el Evangelio altera nuestra visión del sufrimiento. Segundo, el Evangelio modifica nuestro testimonio en medio del sufrimiento. Volvamos a la segunda parte del verso 15. Pedro dice, siempre estando preparados para dar una defensa a cualquiera que te pida razón de la esperanza que hay en ti.
Así que la esperanza del Evangelio no solo reorienta cómo vemos nuestro sufrimiento y nuestras circunstancias, sino que también transforma cómo el mundo nos percibe en medio de nuestro sufrimiento. Y piensa un momento en lo poderoso que sería este mensaje y orden para los cristianos del primer siglo. En ese tiempo había un hombre que dirigía el Imperio Romano. Su nombre era Nerón. Hablamos de él hace un par de semanas. Vimos una foto realmente hermosa de él con su gran flequillo, si ustedes lo recuerdan. Pero Nerón no era un buen tipo. De hecho, le encantaba perseguir a los cristianos. Los culpaba de todo lo que salía mal en su imperio. Los vestía de animales y los lanzaba a la arena para entretenimiento. Los colocaba en postes como antorchas humanas en sus fiestas nocturnas para sus amigos. Nerón no era un buen tipo y la experiencia de los cristianos en el primer siglo fue brutal. Por lo tanto, cuando Pedro se encuentra con ese sufrimiento, les ordena estar siempre listos para defender la esperanza que tienen. Esta es una amenaza presente para estos creyentes. No es como si alguien pudiera mirarte raro o burlarse de tu fe. No, esto es una cuestión de vida o muerte para ellos. En cualquier instante podrían ser llevados a juicio y acusados de blasfemia contra el emperador. Y el llamado de Pedro para ellos es, en esos momentos, estar preparados para ser testigos de la esperanza del Evangelio. Es un mandato muy fuerte, estar listos para hablar de la esperanza que tienen a quienes intentan acabar con ustedes. Y esa es la llamada que Pedro hace a estos creyentes en el primer siglo. Y es la llamada que nos hace a nosotros y está en nuestro propio camino hoy. Hace unas semanas, mi esposa y yo viajamos a Europa con 275 estudiantes. Eran muchos niños. Hubiera sido más divertido con 75 estudiantes, pero 275 era un montón. Éramos músicos de Arizona y actuamos en lugares geniales en Europa. El momento más impactante del viaje fue en Alemania, cerca de Múnich, cuando visitamos Dachau. Si no conoces Dachau, fue un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial donde se llevaban a los prisioneros. La mayoría de los prisioneros eran judíos allí solo por su identidad y eran forzados a trabajar. Entonces llegas, aparcas en un estacionamiento y caminas por un hermoso camino arbolado. Al principio pensé que estábamos en el lugar equivocado. Es absolutamente hermoso. Y llegas a esta puerta de hierro que dice en alemán la declaración más irónica de todos los tiempos: el trabajo te hace libre. No hay nada liberador en la experiencia de los judíos en Dachau. Ellos, cada mañana y varias veces al día, eran llevados a un amplio espacio de grava donde a veces estaban horas para el conteo. Al caminar por estas puertas, al pisar esos terrenos, te golpea una abrumadora sensación de oscuridad. Nunca había sentido nada igual en mi vida. Caminamos por el lugar, observamos donde dormían y trabajaban, y luego vimos un video que hablaba de la historia. Lo que me sorprendió del video: en abril de 1945, las fuerzas aliadas liberaron Dachau. Menos de una semana después, el 5 de mayo de 1945, algunos prisioneros judíos se juntaron en el mismo lugar para el pase de lista de un servicio de Shabbat o sabático. Es una imagen de un rabino guiando a las personas que acababan de ser encarceladas por seguir a Yahvé, por ser judíos. Él los dirige en la lectura de la palabra de Dios. Pero lo más bello de esto, al final del servicio, este rabino llevó a estas personas, estos judíos, a cantar una canción llamada Esperanza. Esperanza. Iglesia, ¿sería este nuestro testimonio en medio del sufrimiento? Cuando pasamos por dificultades, cuando recibimos diagnósticos difíciles, cuando perdemos a seres queridos, cuando se rompen relaciones, cuando sufrimos económicamente, o si sufrimos mental, espiritual o emocionalmente, ¿responderíamos con la fe que tenían estas personas? ¿Qué es gritar sobre nuestra esperanza en el Evangelio? No hay respuesta más adecuada al sufrimiento que la de tener esperanza en el Dios que nos creó y que se preocupa por nosotros. Es bello, y este es el llamado del Evangelio.
y cuando el mundo lo observa, lo nota. ¿Cómo puedes ver a alguien que sufre tanto y responde con esperanza y no fijarte en ello? No sé tú, pero en mi vida he luchado con la depresión desde que tenía 10 años. Ha habido hombres y mujeres en mi vida que también han luchado, a quienes he mirado y he visto cómo responden a sus luchas con alegría y esperanza. Y eso me ha cambiado mucho. Y el mundo no es distinto. Ellos ven cómo responden los cristianos al sufrimiento. Y su pregunta es, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué respondes así? ¿Cómo puedes ser tan alegre? Tu vida es tan dura, estás pasando por tantas cosas. Y esto es lo que Pedro quiere decir cuando dice, estén listos para dar una defensa de la esperanza que hay en ustedes. Al recibir esa pregunta, tenemos la chance de compartir la esperanza que Jesús nos ofrece. Sí, mi vida es dura, pero déjame contarte qué me da alegría. Un tal Jesús y ha modificado mi vida. El Evangelio nos permite, nos fortalece y nos brinda oportunidades para ser testigos ante un mundo que mira con la esperanza del Evangelio. El Evangelio transforma nuestro testimonio en medio del sufrimiento. ¿Lo entiendes, verdad? Si sigues a Jesús, lo comprendes. No existe un momento más significativo en tu testimonio que cuando enfrentas el sufrimiento. Sí, ten listas las palabras para compartir. La esperanza que habita en ti. Ten lista una explicación para quienes te rodean. Comparte. ¿Quién es Jesús? Lo que ha hecho en tu vida. Pero nunca olvides que el testimonio más poderoso que tienes es una vida vivida a partir de esa esperanza, que se une a las palabras que pronuncias. ¿Estás preparado para defender la esperanza que llevas dentro de ti? Cambia nuestro testimonio. Y en tercer lugar, proporciona un ejemplo en el sufrimiento. Un ejemplo. Voy a seguir con el texto. En el versículo 18 dice esto: porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Ves esa pequeña palabra ahí? Pero Cristo también sufrió. Qué increíble palabra. Que tenemos un Dios cercano a nuestro sufrimiento. No es un Dios que nos manda a sufrir y luego se retira de ese sufrimiento, sino que es un Dios que ha entrado en ese sufrimiento. Es un Dios en quien podemos experimentar compasión y empatía porque sabe cómo es nuestro sufrimiento. Y es un ejemplo en el sufrimiento. ¿Qué te duele hoy? ¿Es sufrimiento físico? ¿Es una enfermedad en tu vida? ¿Es dolor? Jesús también experimentó dolor físico en su vida. ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Es relacional? Jesús ha sufrido heridas relacionales en su vida. ¿Es sufrimiento emocional? ¿Espiritual? Jesús ha pasado por cada nivel de sufrimiento y es nuestro modelo a seguir sobre cómo enfrentar el sufrimiento en esta vida. El Evangelio altera nuestro ejemplo en la adversidad. Es tan reconfortante saber que mientras lidiamos con el sufrimiento, Jesús está a nuestro lado. Pero creo que Pedro hace dos cosas aquí. Nos presenta a alguien que nos recuerda que Jesús comprende nuestro sufrimiento y tiene empatía. Pero creo que también está levantando un ejemplo para que lo miremos. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a Nebraska para un campamento. Fue un viaje hermoso, excepto por las 8 horas en el aeropuerto y la cancelación de mi vuelo. Aparte de eso, fue maravilloso. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que uno de los pastores dijo esta frase en uno de sus mensajes que pensé, wow, esto es ideal para lo que estamos enfrentando este domingo. Él dijo esto: aquellos que observas de cerca, eventualmente los imitarás. Los que observas de cerca, eventualmente los imitarás. Esto es real, lo vemos en muchas partes de nuestra vida. Y Pedro nos está presentando a Jesús para que podamos verlo y observarlo, de modo que después podamos imitarlo.
Mis padres se enojarán por contar esto. Así que mamá y papá, lo siento. Creciendo, había dos momentos sagrados en mi vida. Recuerden que éramos familia de pastores. Uno de esos momentos sagrados fue la Semana Santa con la Pascua y el Viernes Santo. El segundo, igualmente sagrado, fue la locura de marzo. Amén. Ahora voy a comenzar diciendo que no les diré de quién soy fan, porque si lo hiciera, todos se levantarían y se irían por la puerta de atrás, sin mirarme a los ojos otra vez. No les diré de quién soy fan, no es Arizona State, así que no se preocupen. Este momento era sagrado en mi familia, siempre lo considerábamos especial. De hecho, mis padres siempre nos llamaban enfermos de la escuela los primeros 2 días del torneo para que pudiéramos ver la ronda de 64 juntos como familia. Niños, no se hagan ideas. Eso no quiere decir que sus padres lo hagan por ustedes. Mis padres sí lo hicieron por mí y fue maravilloso. Pasamos ese tiempo con mis hermanos y mis padres viendo baloncesto. Y en 2001, un año que recuerdo bien, esto puede delatarme a algunos, pero había un jugador que me encantaba en mi equipo favorito. Su nombre era Jay Williams. Jay Williams era absolutamente increíble en la universidad. Era un placer verlo jugar. Cuando era niño, no deseaba nada más que ser como Jay Williams. No era ser como Mike, ni como nadie más. Solo quería ser como Jay Williams. Entonces, en el torneo de 2001, lo vimos jugar y yo, mientras él lo hacía, mi mamá se ríe porque yo lo imitaba en lo que hacía. Trataba de hacer los mismos movimientos que él hacía. Luego, después, corría afuera a nuestra cancha de baloncesto y trataba de hacer lo mismo. Iba imitando cada pase, cada drible, cada tiro. Estaba observando a Jay Williams muy de cerca porque esperaba que algún día fuera como él. Ahora, puede que te sorprenda saber que no jugué baloncesto en la División 1. No soy un deportista profesional. No sé qué me habría delatado, pero hice un gran esfuerzo por imitarlo. Y esta es la imagen que Pedro nos presenta aquí de Jesús. Como un joven Andrew miraba a Jay Williams y trataba de imitarlo. Pedro nos está levantando a Jesús para que lo observemos de cerca y así podamos imitarlo. Hay 2 palabras aquí que me resultaron dolorosas al leer. Él dice que debemos dar testimonio con respeto y amabilidad. Ahora, no sé tú, pero yo cuando estoy sufriendo, las 2 palabras que probablemente no usarías para describirme serían gentileza y respeto. Cuando enfrento dificultades, tiendo a enojarme o a encerrarme en mí mismo y a aislarme. Suelo ignorar a quienes me rodean porque estoy pasando por un mal momento. Y lo que Jesús nos llama aquí es a tener gentileza y respeto, a imitarlo en medio del sufrimiento. Cuando Él cargó su cruz y su propia gente gritaba, crucifícalo, queremos al asesino en lugar de ti. Mientras lo escupían y lo azotaban, Él guardó silencio. Él respondió con amabilidad y compasión. Se preocupa por las 2 personas que están siendo ejecutadas a su lado en la cruz mientras muere. Esa es la atención que Pedro nos pide en el sufrimiento. Amarnos bien, mostrar ternura y respeto, responder al sufrimiento no con ira, frustración o confusión, sino con una confianza total en la fidelidad de Dios. Así, Pedro nos enseña que el Evangelio cambia nuestra visión y nuestro testimonio y nos da el mayor ejemplo posible de fidelidad en medio del sufrimiento. Es hermoso ver la invitación, alabado sea Dios. Hay una esperanza resonante que surge en medio de ese sufrimiento, ¿no es así? Así que el punto 4 es esto, el Evangelio. El Evangelio da Esperanza en el dolor. Y al fijar nuestra mirada en esta hermosa verdad de que el Evangelio levanta a Jesús, también nos da combustible para el viaje que tenemos por delante. Nos brinda esperanza. Volvamos al versículo 18. Hay una frase que será muy importante. Él dice esto, porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que nos acercara a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa frase, acercarnos a Dios, es increíblemente importante. Recuerda, Pedro está escribiendo esta carta a personas que llama elegidos o exiliados. El exilio es un término común en la Escritura.
Habla sobre el pueblo de Dios vagando sin hogar, sin un lugar en un mundo confuso y doloroso que está lleno de dolor. Y así la frase que Pedro menciona aquí, que Jesús nos está acercando a Dios, está inherentemente llena de esperanza. Era una tradición en casa. Cada verano a los 11 volábamos a Idaho a ver a mi tía. Soy de Georgia y crecí cerca de un lago en los bosques de Georgia. Y así ir a Idaho podría haber estado yendo a Turquía. Era un lugar totalmente extraño para mí. Recuerdo que el avión aterrizó y pensé, ¿dónde están los árboles? Este lugar es de color marrón y algo extraño. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde se encuentra el lago? ¿Dónde están las colinas? Todo es plano. Viajamos y fue genial, pero lo que más recuerdo es cuando fuimos al Parque Nacional Grand Teton. Si conoces ese parque, esas montañas son de los lugares más hermosos del mundo. Es impresionante cuando llegas, solo la belleza y la majestuosidad de esas montañas. Pero si has estado allí, también sabes que el camino hacia esas montañas es increíblemente plano y muy aburrido. Y yo tenía 11 años y era un niño de 11 años lleno de angustia. La idea de conducir horas a cualquier lugar me parecía una tortura. Entonces empezamos a manejar y yo tenía mi música, probablemente algo sobre que nadie te comprende. Escuchaba música y estaba leyendo o jugando en el coche. Mi tía se inclina, me da una palmada en el hombro y señala hacia la ventana. Y miro hacia arriba y veo la cosa más hermosa que he visto, estas montañas que parecen surgir de este paisaje feo y desolado. Así que de Georgia y las colinas, si lo ves, ya estás allí. Y así saco mis auriculares, guardo mi juego y estoy concentrado. Me inclino hacia adelante, estoy listo. Y pasa una hora y estamos un poco más cerca, pero todavía se siente muy lejos. Miro a mi tía y le pregunto, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué estamos tan lejos? Ella dice, ten paciencia, llegaremos pronto. Y dije, oh, está bien. Eventualmente esos son 20 minutos. Sigo observando las montañas y continuamos. Después de 1 o 2 horas le pregunto, ¿en serio, tía Terry? ¿Qué está pasando? No estamos allí, me estás mintiendo. ¿Cuándo llegaremos? Y ella dice lo mismo, solo ten paciencia, pronto estaremos allí. No sé cuánto tiempo pasó, tenía 11 años y me pareció que fueron 9 días. Podrían haber pasado 45 minutos, no tengo idea, pero cuando llegamos y empezamos a subir las montañas, valió la pena enseguida. Cada momento de aburrimiento aparente sentado en el auto, esperando llegar a este lugar donde el paisaje es aterrador y diferente y no estoy acostumbrado a ello, es austero y confuso y realmente no sé qué está pasando. Pero cuando llegamos a las montañas olvidé todo eso porque estaba en el lugar más hermoso que jamás había visto en mi vida. Esto es esperanza. No es que el camino hacia Jesús sea fácil, de hecho es todo lo contrario. A menudo es austero, a menudo confuso, a menudo aislante y aterrador y está lleno de dolor y sufrimiento. Pero lo que Pedro nos dice es, y lo que el autor de Hebreos nos dice que hagamos en el capítulo 12 de Hebreos, es fijar nuestra mirada en Jesús, fijar nuestra mirada en nuestra esperanza, porque esto es real, que un día Jesús regresará por su pueblo y nos llevará de vuelta a Dios. Ya no estaremos sin hogar, ya no estaremos sin un pueblo, ya no estaremos sin esperanza, ya no sufriremos. Pero Jesús volverá y promete que renovará todas las cosas, no solo algunas cosas, hará todas las cosas nuevas, incluyendo a ti, a mí y la naturaleza que vemos afuera, que restaurará todo a sí mismo. Toda enfermedad será eliminada, todo dolor será eliminado, todo sufrimiento, toda lucha relacional, todas las cosas con las que lidiamos, iglesia, será destruido y que Jesús mismo enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Esta es la esperanza que nos brinda el Evangelio de Jesús, que ya no estamos solos, sino que hemos sido adoptados en su familia y se nos otorga una esperanza en la que centramos nuestra atención, hacia la que continuamos avanzando.
Cada paso es un paso más cerca de ser traídos a la familia de Dios, donde podemos experimentar su restauración. Iglesia, qué buena noticia. Amén, amén. Amén. El Evangelio nos ofrece esperanza en el sufrimiento. Espero que puedas asirte a eso esta mañana, sin importar lo que pase, que podamos aferrarnos a la hermosa verdad de que Dios nos da esperanza. Amén. 4 verdades que trae Pedro. Primero, el Evangelio altera nuestra visión del sufrimiento. Segundo, el Evangelio transforma nuestro testimonio en medio del sufrimiento. 3, el Evangelio nos ofrece un ejemplo en el sufrimiento. Y 4, el Evangelio nos da esperanza en el sufrimiento. 4 verdades. Voy a aplicar eso a 2 grupos aquí hoy. El primer grupo son los que no sufren. Si al escuchar este sermón piensas que no estás en ese lugar, entonces me gustaría animarte con algunos consejos primero. Y te animo a que reconsideres el sufrimiento que has atravesado, porque todos hemos sufrido en algún momento. ¿Qué evangelio necesitas replantear en medio de ese sufrimiento? Curiosamente, Andrew mencionó su viaje a Nebraska. Dijo que fue un gran viaje, menos esas 8 horas en el aeropuerto. Así que lo hacemos, ¿cierto? Fue genial, salvo ese sufrimiento, ¿verdad? Y quizás debamos cambiar la manera en que pensamos sobre nuestro sufrimiento. Quizás esas 8 horas fueron las más significativas que Cristo tenía para nosotros. Quizás la etapa de sufrimiento fue el momento en que tu corazón se acercó más a Cristo, siendo formado a su imagen. Primero, redefine el sufrimiento en tu vida. Segundo, camina a través de las temporadas que no tienen sufrimiento con apertura y gratitud. Agradece a Dios que en este momento no estás en esa temporada de sufrimiento, pero no cierres tus manos. Prepárense para ese sufrimiento. No entren en ese modo en el que se sienten que se están perdiendo algo. Dios da regalos de todo tipo. Por lo tanto, no se pierdan estas épocas sencillas de gracia y plenitud en su vida. Agradezcan. Y tercero, hay personas que sufren en su vida. Así que tengan ojos para ellos. Abran sus ojos para acercarse a ellos. Los humanos evitamos el sufrimiento, ¿cierto? Tienes ese compañero de trabajo que está pasando por un mal momento y comienzas a cambiar la forma en que entras al edificio y llegas a tu escritorio porque no quieres enfrentarlo. Es demasiado duro. No es el momento para eso. Los cristianos van hacia el sufrimiento. Nos acercamos a los necesitados. Nos dirigimos hacia aquellos que están sufriendo. Primero, para quienes navegan la vida sin sufrimiento. En segundo lugar, para quienes están enfrentando sufrimiento. Dios está haciendo un buen trabajo en ti y eso es lo primero que quiero recordarte. Andrew inició el sermón con esa frase que todos detestamos. Es complicado ahora, duele ahora, pero es por tu bien. Así es, así es. No lo digo sin pensar. Lo digo con amor y cuidado, porque nuestro Señor es soberano y Jesús sufrió, así que puedo afirmarlo. Es para ti. Los viernes tenemos un equipo de predicación y uno de sus miembros nos dio su opinión el viernes. Ella estaba hablando de su profundo sufrimiento y ella dijo esto, concluyó: no podría estar más agradecida por el sufrimiento que he vivido. Dios nos da forma de maneras hermosas. Un pastor llamado John Piper, tras su diagnóstico de cáncer, escribió un folleto titulado No desperdicies tú. Cáncer, no lo pierdas, tu dolor. No desperdicies lo que Dios te da en el sufrimiento. En segundo lugar, no olvides que el testimonio que tienes en el sufrimiento no podría ser mayor. Dios te ha dado un megáfono en tu sufrimiento. Eso no quiere decir, sabes, solo fingir que todo está bien en tu sufrimiento. No es eso lo que decimos.
pero enfrenta eso con una esperanza firme en Cristo y lo que Él tiene para ti en tu sufrimiento. Y por último, no olvides que Dios está en control. Aquel que creó las galaxias te tiene en sus manos con amor. Aquel que dividió las aguas del mar es quien guarda tu corazón. El que calmó la tormenta furiosa te acompaña en tu sufrimiento. Dios está en el mando. Él no ha perdido el control. Es soberano, compasivo y amoroso. Y Él gobierna en el trono incluso hoy en tu dolor, como lo hizo antes. El Señor está en control. Oremos a Él. Dios, te agradecemos tanto por tu bondad. Estamos agradecidos por un Salvador que vino y caminó en nuestro sufrimiento y venció la muerte. Venció el sufrimiento para que podamos caminar contigo con nuevos ojos, para ver cómo nos estás formando, cómo nos acercas a ti y cómo proclamas tu corazón a este mundo. Oramos en su nombre. Amén, amén. ¿Por qué no nos levantamos y adoramos?